La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos en Isolina. Spoilers, cuidado con la mal llamada Vía Expresa Sur. La fuga de un preso del Lurigancho da la vuelta al mundo y entrevistamos al cardenal Carlos Castillo sobre el futuro de la Iglesia Católica. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 22 de abril de 2025 y ayer, por la muerte de Francisco, Dina Boluarte declaró 3 días de duelo nacional y el izamiento a media asta del pabellón en todos los edificios de entidades públicas. Más temprano, ella y su primer ministro Gustavo Adrianzén y el canciller Elmer Schaller visitaron la Nunciatura Apostólica, que es algo así como la Embajada del Vaticano en el Perú, para firmar el libro de condolencias por la muerte del Papa. Y no solo ella, todos los líderes políticos ayer mandaron mensajes desde Cerrón hasta Keiko e incluso Rafael López Aliaga. Además, siendo Francisco tan popular, una buena cantidad de fieles fueron a la Catedral de Lima para despedirlo. Pero la muerte de Francisco no ha detenido su obra ni su impacto en el Perú. El Vaticano va a llevar el caso sodalicio ante la justicia de los Estados Unidos, porque la Iglesia Católica no confía mucho en la justicia peruana. Esto lo había anunciado ya el sábado Jordi Bertomeu, el cardenal que investigó a los sodálites, y lo dijo en la radio española RAC1. ¿Por qué se van con los gringos? Porque sí confían en su justicia para investigar la corrupción financiera del sodalicio. Explicó algo que puede sonar duro. Dijo, en los países de Sudamérica uno puede ser un delincuente económico y con ciertos privilegios y salir adelante porque puedes comprar un fiscal, un juez o alguna ventaja. Bertomeu en la entrevista consideró que el sodalicio en el Perú, además de ser abusador, es mafioso y no a nivel pequeño. Y señaló que esperaba que en Washington se investigue la trama que involucra hasta $1.000 millones a nivel de movimientos no solo nacionales, sino también internacionales. Además, porque en la justicia de los Estados Unidos, que es imperial, tiene la capacidad de bloquear cuentas en cualquier parte del mundo. Pero con la muerte de Francisco, ¿pueden retroceder sus reformas? ¿Corren riesgo con un nuevo papa? Se lo preguntamos al único de los cardenales peruanos que va a ir al Vaticano a elegir al próximo pontífice, Monseñor Carlos Castillo. A mí me parece que es muy difícil que se pueda ir para atrás, porque el Santo Padre lo único que ha hecho es actualizar, primero, decisiones que propuso el Papa Benedicto, sobre todo el resolver el problema económico del Vaticano y el problema de los abusos, cosa que en este papado se han avanzado enormemente y hay que continuar. No es una cosa que pueda retroceder así nomás. Es cierto que en la Iglesia hay todavía muchas diferencias, hay unas que son bastante extremas y hay otras que son un poquito más cercanas, ¿no? Tenía que haber una especie de contagio ideológico terrible, que existen grupos en la Iglesia que lo pretenden, pero que son grupos minoritarios. Quizás la fuerza que tienen de su dinero podría afectar. Lo que pasa es que son grupos que, siendo chicos, tienen muchísimo poder y que entonces lo más probable es que se defenderán. Pero a mí me parece que lo más razonable es que se siga profundizando ese proceso, sobre todo el Papa, para coger esas realidades y afrontarlas. Ha fortalecido una cuestión del Concilio Vaticano II, que es la comunión, la Iglesia como comunión de pueblo de Dios, que ahora tiene una dimensión sinodal, es decir, de debate, participación, y por lo tanto todo lo que no sea testimonio en la Iglesia de lo que estamos anunciando en el Evangelio, en la evangelización, en el anuncio, entonces tiene que ser reformado, detenido, reorientado o anulado, como en el caso de que se habla del sodalicio, ¿no? ¿Qué tan seguros quedan los casos del sodalicio o del cardenal Cipriani? Los casos que tú preguntas prácticamente están ya decididos, sobre todo porque las condiciones concretas que se han dado ya están establecidas y además están selladas. El Papa y luego la Congregación de Religiosos ya ha firmado definitivamente lo del sodalicio, y tengo entendido que la cuestión de Monseñor Cipriani es un acuerdo que tampoco implica más cosas, salvo que
su eminencia quiera que se haga un proceso y eso supongo que es otra cosa más compleja, ¿no? Pero creo que ya son cosas decididas, ¿no? Los papas tienen un rol político global. Juan Pablo II, sin ir muy lejos, fue clave para terminar y ganar la Guerra Fría, pero eso implicó también una visión conservadora de la Iglesia. Piensa tú que el papado de Juan Pablo II, que tuvo muchos aspectos un poco de tensión en las formas y no avanzó, o fue un poco más duro internamente en la Iglesia, fue muy abierto en la cuestión social. De tal manera que es verdad que pretendió una especie de condena de algunas reflexiones de América Latina, pero que luego evidentemente fueron retomadas en su esencia por la Iglesia oficial de América Latina y que luego el propio Ratzinger salvó al varios de los teólogos, ¿no? Si, por ejemplo, Juan Pablo II se le dice que fue más conservador, también tenemos que considerar que la situación en la que estaba Polonia en esa época era un problema irresuelto en esos países, ¿no? Y quizás fue bueno que hubiera un papa polaco por esa razón. Pero quedaban muchos problemas más y tú sabes que esos problemas sobre todo de injusticia, de pobreza, de marginación, de discriminaciones, de maltratos a la mujer, etcétera, son parte de, sobre todo además los problemas con los pobres, son problemas que la humanidad en este momento ha crecido y ahora el problema de la guerra además y de las ambiciones desmesuradas de los dictadores, ¿no? La Iglesia tiene que ser clara en su rol profético en estos momentos, propiciando la hermandad entre la gente, evidentemente usando métodos pacíficos. El Papa Francisco llegó a nombrar a 108 de los 135 cardenales electores. Eso es el 80% del cónclave que va a elegir al Papa. ¿Eso garantiza la continuidad de la visión del Papa Francisco? Eso en cierto modo es una garantía, pero hay una cosa muy importante, una garantía de que va a haber continuidad. El hándicap es sobre todo el que no nos conocemos mucho entre los nuevos y entre todos, porque todos son personas dispuestas a sus diócesis especialmente, y para que haya una persona con voto tiene que ser consciente de quién es, cuál es el perfil que se decidirá juntos aceptar como el que nos ilumina mejor. Y luego para eso necesitamos también conocer a las personas y eso va a demorar un poquito, por eso es que creo que va a ser un proceso de elección un poco largo, unas semanas por lo menos, para ver bien quién o quiénes son los más posibles candidatos a que respondan al perfil que se necesita a partir de lo generado por Francisco, también a partir de los desafíos del tiempo que viene y también de los problemas internos de la Iglesia, ¿no? Difícilmente que haya un retroceso, espero por lo menos, ¿no? Y eso será motivo de discusiones internas que yo no puedo mostrar porque todavía no hemos compensado y que tenemos que mantener siempre la discreción. Muchas gracias a Monseñor Carlos Castillo. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrona. ¿Ya conoces nuestro boletín diario por WhatsApp? Allí te mandamos enlaces de utilidad, documentos sobre nuestros destapes y en general lecturas recomendadas todos los días, incluidos fines de semana. Si ya estás en Patreon o ya eres miembro premium de YouTube, solo cámbiate al nivel 3 o 1 superior. Te llegará un enlace y listo. Ya estás en el boletín diario por WhatsApp de La Encerrona. Y si no eres ni Patreon ni miembro premium, ¿qué estás esperando? Únete al único noticiero con el que puedes chatear. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 22 de abril de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, atención, Dana Nicolás afecta el clima del Perú. Al menos unas 8 regiones del país se encuentran enfrentando bajas temperaturas, nevadas extremas, granizadas y vientos muy fuertes luego de haberse visto afectadas por la cercanía de la Dana Nicolás. DANA es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos y es un fenómeno usual en diferentes partes del mundo, no tanto en el Perú. El cambio climático nos ha empezado a tocar la puerta y ya solo durante el año pasado se registraron en el país un total de 8 DANAs, así que váyanse acostumbrando al fenómeno. Las DANAs son un poco como los ciclones en el sentido de que les ponen nombre.
Esta es la Dana Nicolás y de momento tiene carácter moderado, registrando la aparición de granizo, nieve y lluvia en las regiones del centro y sur del Perú, así como ráfagas de viento que pueden superar los 60 kilómetros por hora y posiblemente tormentas eléctricas e incluso granizo en la Amazonía. Este evento meteorológico fue advertido el domingo y seguirá registrándose por lo menos hasta hoy martes en regiones como Lima, Junín, Arequipa, Puno, Moquegua, Cusco, Tacna, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, según el CENAMI. Se han presentado acumulaciones ya de nieve de hasta 10 centímetros en la Sierra Sur. La Dana Nicolás también está afectando a Lima porque durante estos últimos 3 días se registraron descensos de temperatura hasta los 15 grados, más súbitos de lo que se acostumbra por estas épocas. La segunda, la verdad sobre el mega operativo contra el monstruo. Una noticia que pasó desapercibida por la Semana Santa fue el mega operativo fallido que se armó en Brasil entre la Policía Nacional del Perú y sus homólogos de ese país. Resulta que, según la versión del premier Gustavo Adriansen, ambos países unieron esfuerzos no solo para capturar a Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, que se encuentra prófugo en Sao Paulo, Brasil, sino para desarticular parte de la organización criminal que lo respalda allá. Como ustedes saben, alias El Monstruo es señalado de dirigir una de las principales mafias de extorsiones y secuestros llamada Los Injertos del Cono Norte, pero la versión oficial no es tan exacta. Según lo revelado por Lucas Martins, periodista de Brasil Urgente, contactado por Ocurre Ahora, el objetivo de este mega operativo no fue alias El Monstruo, sino otros peruanos que delinquen allá, el clan de los Guevara Dávalos. Uno de ellos, Jean-Pierre Guevara, resultó detenido e ileso. El otro hermano, Jean-Paul Guevara, murió en el operativo. También se registró la muerte de un policía brasileño, además de un policía herido y 2 policías heridos entre los delincuentes atrapados. Como han explicado ya varios analistas, el clan Guevara sí tiene nexos con el monstruo y a su vez con el grupo criminal brasileño Primer Comando Criminal, el PCC, una de las bandas más poderosas y peligrosas del país vecino. Entonces, sí fue un operativo importante, pero no fue lo que nos quisieron vender, que la policía peruana estaba a punto de atrapar al monstruo. No, parece que no. La tercera, por fin, todo listo para el juicio a Susana Villarán. En mayo se van a cumplir 6 años desde que ella misma básicamente confesó todo y sin embargo el juicio aún no se iniciaba, pero no porque los jueces sean caviares rojos, no, sino gracias a este Congreso, que como ya les contamos sacó una ley que, para ponerlo muy sencillo, permite paralizar todo el proceso justo antes de pasar al juicio oral. Y era el momento de pasar al juicio oral para Susana Villarán, pero se quedó muy feliz en su piscina hasta la semana pasada, cuando el Poder Judicial declaró infundadas todas las apelaciones presentadas al cobijo de esa ley. Ojo, apelaciones presentadas no solo por Villarán, sino por varios de sus coacusados, en este caso de los aportes recibidos por Odebrecht y OAS. Así que ya está libre el camino, pero tampoco esperen verla en el banquillo de los acusados muy pronto. Por los plazos normales de nuestro Poder Judicial, lo más probable es que el juicio se inicie recién en la segunda mitad del año. La cuarta, cuidado con la Vía Expresa Sur. Hay un festival de accidentes, choques en esta Vía Expresa Sur, con muchas comillas lo de Vía Expresa, porque, y esto que les quede grabado, no es una vía expresa todavía. Una vía expresa es una vía rápida a desnivel. Necesita el desnivel para que no haya cruces y puedas ir rápido, ¿no? Se entiende. Lo que López Aliaga inauguró hace poco con bombos y platillos el 10 de abril son las auxiliares, porque obviamente construir la zanja a desnivel, el zanjón, el hueco para la vía rápida, pues eso va a demorar y va a demorar años. Pero llevados por la propaganda, muchos conductores se han tomado en serio lo de vía expresa y lo están pagando. En menos de 2 semanas ya va un puñado de accidentes porque no hay semáforos ni iluminación en los cruces. El gerente de EMAPE, Mario Casareto, reveló en 24 horas que incluso se estaba evaluando la posibilidad de cerrar esta vía expresa hasta terminar de colocar los semáforos y los postes que faltan. Casareto admitió que se inauguró esto por la necesidad de aliviar la congestión vehicular y por eso la obra se inauguró tal y como estaba, sin estar terminada de verdad. La quinta, ahora viene la ley del borrachito impune. El congresista Jorge Flores Ancachi presentó un proyecto para permitir que conductores inhabilitados por manejar ebrios tengan todo este año de plazo para recuperar sus licencias. Esto beneficia a más de 100,000 conductores sancionados por borrachos,
que según Flores Ancachi merecen una segunda oportunidad porque están arrepentidos. Los 100.000 se arrepintieron según Flores Ancachi. Además, él plantea un descuento del 80% en multas y un curso para estos conductores. Según Cuarto Poder, esta ley es un lobby de la Asociación de Conductores Inhabilitados, que al parecer es algo que existe, y de lo que algunos congresistas pues creen que por ahí pueden cosechar votos. Seguro que a esta ONG nadie la va a fiscalizar porque no les importa eso. Y ya la última, la noticia meme, fuga en Lurigancho, da la vuelta al mundo. Unas imágenes que ya han replicado medios en todos los idiomas. Allí se puede ver cómo poco antes de las 8 de la noche, un recluso identificado como John Kennedy Javier Sebastián salta los 2 muros de contención del penal de Lurigancho, evade los disparos disuasivos y se va. Durante la madrugada de hoy, el INPE ha sacado un comunicado anunciando la remoción del director del penal y el relevo del personal de seguridad involucrado. Lo que no dicen es que ayer mismo, el mismo día de esta fuga, habían realizado y lo difundieron muy contentos una actividad llamada Lunes Cívico, con todos los internos en el patio, un montón de personal dando vueltas por ahí. ¿Tuvo algo que ver esta actividad con la fuga ocurrida horas después? Faltan respuestas todavía. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con tu asesoría legal aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Los martes de asesoría legal llegan gracias al auspicio de nuestros amigos de Infotax Perú, el primer sistema de consultas tributarias, laborales y contable financieras en línea. Hoy vamos a hablar con la abogada tributarista Lourdes Calderón de Infotax Perú sobre el periodo de prueba laboral en una empresa. ¿Qué es el periodo de prueba y en qué contratos aplica? El periodo de prueba es el lapso que tienen tanto el empleador como el trabajador para decidir si van a continuar con una relación laboral recientemente iniciada. El empleador, por su lado, evaluará las capacidades del trabajador y éste evaluará si las condiciones del trabajo son las esperadas. El periodo de prueba aplica para todos los contratos de trabajo, sean del sector público o privado, indeterminados o temporales. El plazo establecido por ley y generalmente aceptado por las partes es de 3 meses, vencidos los cuales el trabajador gana el derecho a percibir una indemnización si es despedido de manera arbitraria. ¿Puede entonces un empleador despedir a un trabajador a su sola discreción en el periodo de prueba? La Organización Internacional del Trabajo recomienda que todo despido sea fundamentado. Y esto ha sido recogido por algunas casaciones de la Corte Suprema, como la 6.952 del año 2017 Lima, en la que se repuso a un trabajador de la SUNAT, indicándose que el despido en periodo de prueba debe ser resultado de una evaluación objetiva de las capacidades del trabajador, el cumplimiento de las metas de las tareas encomendadas, su comportamiento dentro del centro de trabajo y la responsabilidad demostrada. El Tribunal Constitucional también ha señalado que no corresponde terminar el vínculo laboral cuando el despido en periodo de prueba se basa en el embarazo o en cualquier acto de discriminación. ¿Y qué consejos se le pueden dar tanto al empleador como al trabajador para evitar contingencias? El empleador siempre debiera estar evaluando a sus trabajadores, por lo que se sugerirá que con mayor razón durante el periodo de prueba evalúe el desempeño de su trabajador y al vencer dicho periodo de prueba, sea que lo supere o no, le entregue de manera voluntaria el resultado de la evaluación de desempeño. Al trabajador, sea que supere o no el periodo de prueba, se le sugiere que pida a su empleador
el resultado de su evaluación de desempeño. Con estas conductas, el empleador se evita injustificadas denuncias laborales y el trabajador se protege de posibles arbitrariedades. Infotax Perú los invita a participar en el taller virtual sobre determinación del impuesto a la renta de personas naturales, a ser dictado por la doctora Lourdes Calderón los días 13, 14 y 15 de mayo de 7 a 9 de la noche. Informes e inscripciones a informa@infotaxperú.pro. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratéalo. Nos puedes ver o escuchar en todas las plataformas, no solo YouTube, también en Facebook, y eso es posible únicamente gracias a ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo. Hoy es martes musical y nos han escrito: hola Encerroner, somos Los Bachiche Producciones. Queremos invitarlos a escuchar Desbordes de Emoción, nuestro proyecto discográfico que reúne a 32 artistas criollos para interpretar 10 composiciones inéditas en ritmos peruanos de la costa, como la danza habanera, el festejo, vals, zamacueca y más. Las canciones cuentan con impecables arreglos musicales a cargo de algunos de nuestros más reconocidos músicos y con líricas muy cuidadas que buscan contar historias reales de personajes entrañables, satirizar o rendir homenaje a nuestra tradición criolla. Espero que puedan tomarse 35 minutos de su tiempo para disfrutar de nuestra maravillosa música peruana. Pueden encontrar Desbordes de Emoción en Spotify y en nuestro canal de YouTube, Los Bachiches. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Si todavía sigues hirviendo el agua, ojo, eso no elimina ni el sarro ni los metales pesados. Para eso, Yacuayá tiene el filtro portátil que dura 3 meses y se conecta directo al caño sin instalación. Suscríbete por solo 20 soles al mes y recibe tu filtro de inmediato. ¿Ya tienes uno? Renuévalo ahora con 10% de descuento y sigue tomando agua segura. Escríbenos al 989-749-219 o en www.yacuayá.pe. Y si vienes de parte de La Encerrona, el envío es gratis.